Bien, hermanos queridos, vamos a la palabra de Dios. Y me gustan los sábados porque no hay horarios, ¿verdad, hermanos? ¿O sí? Amén. Claro, hermana, gracias por animarme. No hay horarios, hermanos. Venimos a adorar al Señor y todo ha sido bueno, todo está bueno, todo ha sido maravilloso. Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios y vamos a un encuentro clásico de la palabra de Dios. Un encuentro clásico de la palabra de Dios. San Juan capítulo 3. Y en ese encuentro de San Juan, el capítulo 3, y no voy a dar mucho rodeo porque conocemos la historia y yo quiero ver el bautismo extraordinario de estos dos hijitos del Señor. Y felicito personal y públicamente al hermano Minor por estar apoyando a sus hijos. Quiere ver a sus hijos en el reino de los cielos. Y así cada padre debemos esforzarnos por ver a nuestros hijos en el reino de los cielos. San Juan capítulo 3. Llega Nicodemo donde Jesús y llega de noche porque él quiere hablar temas de grandes, entre grandes según él. Temas de grandes, eruditos, y se encuentra con Jesús. Y cuando llega donde Jesús, Jesús le dice, de cierto, versículo 3, Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Clarito, hermanos. El que no naciere de nuevo, tal vez no mire el reino de Dios. ¿Así dice? Tal vez lo dejen, o tal vez no lo dejen. Categórico, ¿qué dijo Jesús? No puede ver el reino de Dios. Y el versículo número 5 le vuelve a repetir a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le da las palabras magistrales del versículo número 6 y clave para entender este principio de Jesús. Y el versículo número 6 dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido con la naturaleza del primer Adán, naturaleza de Adán es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, nacer de nuevo es un requisito fundamental y trascendental, porque lo que es nacido de la carne es carne. Por lo tanto, el nacimiento del Espíritu es vital, porque lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. El apóstol Pablo, de una manera trascendental y extraordinaria, lo presenta en Primera de Corintios, capítulo número 15, de la siguiente manera. Primera de Corintios, el capítulo número 15. Y el apóstol Pablo recita y nuevamente menciona las palabras de Jesús, pero de una manera más amplia. Todo ese capítulo el apóstol Pablo lo usa para aclarar ese concepto más ampliamente. Pero eso digo, hermano, versículo 50, que la carne y la sangre, que dice lo mismo que dijo Jesús, no puede heredar el reino. Esto digo, la carne y la sangre, o sea, esa naturaleza carnal de Adán no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Más adelante el apóstol Pablo en el versículo número 45 hacia el versículo 48, él va a explicar las razones por las cuales la carne y la sangre es la naturaleza de Adán primero, no puede esa naturaleza entrar al reino de los cielos.
Y dice el versículo número 45, así también escrito, fue hecho el primer hombre Adán. ¿Ese quién es? ¿Ese Adán cuál es? Y alguien me dijo, Adán, pastor. ¿Está bien? Adán, el primer Adán. El que fue puesto en el Edén, ese es el primer Adán. Y dice el versículo, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el segundo Adán, ¿y quién es ese segundo Adán? Cristo Jesús. O sea que este mundo ha visto dos grandes Adanes. Adán, el esposo de Eva, y Adán, Jesucristo, que fue al desierto a ser tentado para vencer. Pero el versículo dice lo siguiente, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán. Adán, alma viviente, y el segundo Adán, espíritu vivificante. Y el versículo número 46 dice lo siguiente, mas lo espiritual no es primero. Lo espiritual no es primero. O sea, cuando uno nace, los seres humanos, lógicamente yo tengo dos preciosas princesas, dos hijas maravillosas, que una está aquí conmigo y la otra está allá en Cleveland. Y aquí están mis dos hijas maravillosas. Para mi vista humana son mis angelitas, mi adoración, mi inspiración. Y cuando estaban chiquitillas, nosotros decíamos, aquí están las angelitas de papá. Las angelitas de mamá. Y ese concepto de angelitos se nos va pegando, se nos va pegando, se nos va pegando y lo vamos creyendo. Se nos va pegando y lo vamos creyendo. Y entonces, cuando los niños son pequeñitos, uno dice, mire, es que este es un angelito. Este es un angelito. Ahora, si el niño pequeñito es un angelito que está bien, perfecto en palabras humanas, pero en salvación no. En salvación no. Porque los niños nacen con la naturaleza de la carne o del espíritu. ¡Wow, hermanos! Los niños nacen con la naturaleza de la carne y la sangre. ¿Y qué dijo Jesús? La carne y la sangre no puede ver el reino de Dios. Eso es triste y doloroso. Y a veces yo les pregunto a algunos adultos, hermanos, ¿y a qué edad entonces el niño cambió ya de naturaleza? Porque a veces uno dice, no, chiquito es angelito, ¿y después qué es? Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿a qué edad dejó de ser angelito, hermano? Dígame, póngame una edad. Y entonces algunos padres dicen, no, hasta que tiene 9 años. De ahí se cambió a angelito. Dijo alguien una vez, si no tienes hijos mayores de 12 años, todavía no sabes lo que es ser padre y lo que es ser mamá. Qué duros, ¿verdad, hermano? Se nos vuelven los hijos. ¡Wow! Entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente, mas lo espiritual no es primero, sino ustedes lo dijeron. Porque escrito está ahí. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, dice el apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Qué duro eso, hermano! O sea, ¿a qué le dice el apóstol Pablo animal? ¿A qué le dice el apóstol Pablo animal? A lo carnal, a la naturaleza de Adán y Eva con la cual nacemos. Y entonces el apóstol Pablo es duro y dice, mas lo espiritual no es primero. O sea, no nace angelito el muchacho, se hace angelito cuando entrega su vida a Jesús. Ahora sí es angelito. Porque cambió lo carnal a lo espiritual. Ahora ya no es carnal, ahora es espiritual, ahora sí. Y el versículo dice, el versículo número 47, el primer hombre de la tierra. El primer hombre es de la tierra, el nacimiento es de la tierra, la naturaleza que traemos cuando nacemos es de la tierra. Terrenal, el segundo hombre que es Jesucristo es el Señor, ese es del cielo, Él es espiritual.
¿Cuál es el terrenal? Así serán los terrenales. Como es el terrenal, así son los terrenales. O sea, cuando nacemos la naturaleza de Adán, estamos viendo un tema anterior, que la mente, las intenciones del corazón del hombre nacido de mujer son de continuo solamente ¿a dónde? Al mal. Hay personas que dicen, mire, pastor, déjenme cambiar y me voy a bautizar. No, si es que esa naturaleza es de balde, hermanos. Cambiar con esa naturaleza es imposible, porque el pensamiento es de continuo solamente al mal. Cuando usted cree que ya lo ha alcanzado, el mal lo vuelve a jalar, porque el hombre terrenal está poseído por la naturaleza terrenal del primer Adán. Y así es imposible. Entonces Jesús dijo, esa naturaleza no va a ir al reino, no puede entrar al reino de los cielos. Cual el terrenal, así son los terrenales. Cual el celestial, así serán también los celestiales. El grave problema del pecado, mi querido hermano, es que el pecado no se quita con los años, sino más bien empeora. El pecado no se soluciona con los años. El pecado vuelve a involucrarnos más bien en la miseria del pecado. Y le damos vuelta y le damos vuelta. Porque la naturaleza del ser humano es una naturaleza inclinada al pecado y al mal. Es imposible que nosotros como seres humanos hablemos de un cambio de vida a menos que entreguemos nuestra vida a Jesús. Por eso nuestros hijos, mientras van creciendo, lejos de irse acercando a la naturaleza de Jesús, se van alejando porque van tomando decisiones equivocadas según su naturaleza. Cuando los hijos van creciendo, se va haciendo más complicado llevarlos a los pies de Cristo, porque van separándose más bien de lo espiritual y buscando lo carnal, la naturaleza de pecado. En el versículo número 36, el apóstol Pablo va allá más fuerte todavía y dice, versículo 36, necio. Que es una persona necia, una persona que por más que se le dice, insiste. Y el apóstol Pablo dice, necios, lo que tú siembras no se vivifica si no se muere antes. Lo que tú siembras para poder vivificar una nueva criatura tiene que morirse antes. No puede usted pretender que alguien sea vivificado en la vida vieja, multiplicándole los deseos de la carne, queriendo poner en un remiendo viejo un remiendo nuevo, porque no se puede. Tiene que haber una transformación para ser completos en Cristo. Entonces el apóstol dice, necios, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro tipo de grano. El apóstol Pablo dice, lo que va a suceder es que si tú mueres al cuerpo del viejo hombre, si tú mueres al pecado, si tú mueres a la naturaleza de Adán, si tú mueres a la vida antigua, si tú mueres al Adán primitivo, te vas a levantar desnudo para poder ser vestido de la justicia de Cristo Jesús. Ese es el proceso de la transformación. Ese es el proceso de la salvación. El Señor Jesús en San Juan capítulo 12 y el versículo número 24 lo expresó de la siguiente manera, extraordinario también. San Juan capítulo 12 y el versículo 24, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede ser vivificado. Si muere, entonces llevará mucho fruto. Es necesario que la semilla muera primero para que nazca a una nueva planta. Y esa nueva planta es en Cristo Jesús. Entonces el proceso del cristiano, cuando nacemos con una naturaleza contaminada por el pecado, contaminada por la mancha, nuestras inclinaciones, los deseos de la carne, los deseos de nuestra voluntad. Todo va inclinado al mal. Si usted no lucha con un hijo, con un familiar, con un amigo, con un hermano, tiene que luchar con él para que él pueda entender que el caminar en Cristo es la mejor solución para su vida. Tiene que luchar.
Tiene que luchar, tiene que ir más allá, tiene que motivarlo, tiene que incentivarlo para que la persona haga un cambio en su vida. Si no, la persona nace con el deseo de vivir desenfrenadamente. Entonces el apóstol Pablo, de una manera muy cariñosa y maravillosa, dice: tienes que morir para que a través de la muerte sea vivificado. Nos entierran en cuerpo viejo, nos entierran en cuerpo del antiguo hombre y sale un grano desnudo, y ese grano lleva mucho fruto para Cristo Jesús. O sea, hermanos queridos, esta naturaleza degradante que nos regaló Adán no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que estar claros que esa naturaleza nacida de carne, naturaleza de pecado, naturaleza de maldad, con eso nacemos los seres humanos. Venimos impregnados de eso. El rey David decía: en pecado me concibió mi madre. Inclinación al pecado, con eso he nacido. Con la desgracia del pecado en mi vida, con eso he nacido. Y esa naturaleza con la que nacimos no va a entrar al reino de los cielos. Por eso ahora Jesús habla de una transformación. Dice: los que son nacidos del Espíritu, los que son nacidos del Espíritu, esos heredarán el reino de los cielos. Mire lo que dijo en el versículo 44, volviéndolo a leer: se siembra cuerpo animal en el agua. Él está hablando del bautismo. Se siembra en el agua un cuerpo animal, un cuerpo de pecado, un cuerpo del primer Adán, un cuerpo con una naturaleza divorciada de Dios y de su misericordia. Se siembra, se muere con ese cuerpo, pero dice el versículo: y entonces se resucita en un cuerpo espiritual. O sea, el ser humano físicamente va al agua, se muere físicamente. Cristo hizo la muerte más bien físicamente por nosotros. Nosotros nos morimos simbólicamente en el agua y nos levantamos del agua, ¿con qué dice? Con un cuerpo y una mente espiritual. Ahora, hermanos, esto es importantísimo. Porque a veces uno dice: mire, pero el agua no hace milagros, el agua no me va a cambiar, yo voy a salir. Eso es cierto físicamente. Pero cuando sale una persona de las aguas del bautismo, sale con una nueva naturaleza, la de Cristo Jesús. Sale espiritual. Ese es un proceso maravilloso. Solamente el agua. Se siembra cuerpo animal, se siembra cuerpo en corrupción, se siembra el cuerpo con la inclinación del pecado y se resucita cuerpo espiritual. Y el versículo 44 el apóstol vuelve a explicar: es que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué nos regaló Adán? El primer hombre que estuvo sobre la tierra. El primer Adán nos ofrece a nosotros por lo menos 5 grandes promesas. Los que nacemos con la naturaleza de Adán, nacemos impregnados de 5 grandes problemas en nuestra vida. Número 1, la muerte viene con nosotros desde que nacemos. La muerte viene, es parte de lo que Adán nos dio. Nos dio la muerte, nos heredó la muerte. Por lo tanto, todos morimos tarde o temprano. Esa naturaleza es de Adán. Dios no tenía el plan que el ser humano muriera. El plan de Dios es que viviera, porque Dios es vida, es fuerza, es energía, es poder para salvación, para vida eterna. Y así nos hizo, para vivir eternamente. Pero la naturaleza de Adán nos manchó, nos truncó el sueño de Dios. Y venimos para morir, nacemos para morir. Número 2, la naturaleza de Adán nos trae una separación, una aversión a Dios, una alergia a lo que es de Dios. La gente huye de lo que es de Dios, se corre de lo que es de Dios. Y hay cosas importantes. Cuando la gente le dice: mire, usted es cristiano, la gente lo vuelve a ver así como quien dice: con este no. Y peor si dice: mire, este es pastor, peor la gente dice: no, este va para allá, pastores no. ¿Por qué? Porque somos reacios a Dios, porque el pecado nos separó de Dios. Esa atracción que había antes nos cambió la naturaleza y ahora caminamos alejados de Dios, como si Dios quisiera el mal para nosotros. Entonces Adán nos regaló muerte, Adán nos regaló separación de Dios, Adán nos regaló dolor, porque nos duele, nos enfermamos, porque sufrimos, porque la vida se nos va de la mano, porque cuando estamos felices alguien muere, alguien se enferma, alguien está grave, estamos esperando lo peor. Gracias a Adán por eso y a su naturaleza.
Adán nos regaló muerte, Adán nos regaló separación con Dios, Adán nos regaló dolor, nos regaló sufrimiento. Dice Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de problemas y de dificultades. Y a veces uno no ha salido de un problema cuando está metido en el otro y en el otro y en el otro. Y uno dice, ¿cuándo voy a salir de estos problemas? Con la naturaleza de Adán, así se va a quedar y así va a morir y no hay esperanza. Y luego Adán nos regaló la separación y la pérdida de la vida. Si nosotros no cambiamos naturaleza, si una persona no cambia naturaleza, va a morir, como dijo Pablo, en sus delitos y pecados, y no hay esperanza para él. Entonces, como había ese problema, el cielo dijo un día, voy a mandar un segundo Adán, y eso es gracia. Voy a mandar un segundo Adán. Y vino un segundo Adán y luchó en el desierto donde fracasó Adán. Ahí fue tentado Jesucristo también. Pero Jesucristo venció la tentación. Y cuando Cristo venció la tentación, nos trajo 3 o 4 grandes beneficios a nuestra vida. Número 1, nos trajo vida eterna, porque la vida eterna está en Jesucristo. Porque la promesa de la vida descansa en la vida de Cristo Jesús. Porque todos los que creemos en Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo, tendremos vida eterna y viviremos con Él por la eternidad. Entonces Cristo vino con la vida, trajo vida, hizo a un lado la miseria de Adán, las miasmas del pecado, lo terrible de la depravación, lo dejó a un lado. Y en Cristo tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos consuelo, somos renovados y transformados por el poder del Señor Jesucristo. Cristo trajo vida. Y donde quiera que está Jesús, hermano, va a traer vida. Estas personas, estos niños que se están bautizando hoy, se les está dando vida, promesa y esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué más nos trajo el Señor? Nos trajo dicha y felicidad. Porque hay paz en Cristo Jesús. Todos los que hemos tenido zozobra, hemos tenido dificultades, sabemos que aunque nuestra vida sea un túmulo de olas, de nubarrones y de problemas, encontramos el descanso y la paz en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. En Cristo nos podemos perdonar. En Cristo nos podemos sonreír. En Cristo nos podemos dar la mano aunque no nos entendamos. En Cristo nos podemos saludar, aunque seamos de diferentes lenguas, de diferentes culturas, porque Cristo nos trajo dicha y felicidad, esperanza, consuelo. Y un día, dice Apocalipsis, que enjugará Dios las lágrimas de todos y nunca más volveremos a sufrir. Nunca más habrá dolor, ni sufrimiento, ni tristeza, ni miseria, ni separación, ni pecado, ni divisiones, porque Cristo estará con nosotros por la eternidad. Esas son promesas de vida, mi querido hermano. Pero para eso tienes que cambiarte de Adán. ¿Con cuál Adán andas hoy? Es fácil. Usted no tiene que decir, no, yo ando con... Usted ya entregó su vida a Jesús y ya se bautizó. Sí, ya me bauticé, pastor. Usted anda con el segundo Adán. No, pastor, todavía no, pero yo creo que ando con el otro. No, si no he entregado mi vida a Jesús, ando con la naturaleza del primer Adán. Anda con esperanza. Pero los que ya entregaron su vida a Jesús andan con esperanza y con seguridad, porque Cristo los pastorea. Entonces Cristo nos trajo vida eterna, Cristo nos trajo dicha y felicidad, Cristo nos trajo reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. Por eso cuando nosotros nos peleamos, discutimos, nos reconciliamos porque estamos aprendiendo de Dios. Porque estamos aprendiendo. Cuando hay un conflicto, a veces en las familias grandes, nosotros somos 2 hermanos, siempre había con quién pelear, siempre había con quién pelear. Pero cuando uno conoce al Señor, sabe que las relaciones son difíciles, pero como el Señor me perdonó, así también yo perdono a los que me ofenden. Cristo nos trajo reconciliación. Reconciliaos pues con Dios. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, verá que todos somos difíciles. Todos los hijos somos difíciles. Y el que no tiene de una, tiene de otra, pero somos difíciles. Pero Dios nos ama, hermanos. Y Dios nos reconcilia con Él. Y por último,
El gran beneficio del segundo Adán es la vida eterna. Vamos a recuperar la vida eterna, hermanos. Vamos a recuperar la vida eterna por fe en Cristo Jesús. Vamos a recuperar la vida eterna. Vamos a recuperar la eternidad. Vamos a recuperar la dicha y la emoción y la alegría, porque Cristo está con nosotros. Yo quiero hacer un llamado esta mañana. En primer lugar, quiero llamar al pastor, al ministro que tenemos con nosotros para sellar este pacto maravilloso de bautismo en Cristo Jesús. Y una vez teniendo el ministro donde hay agua, vamos a tener la dicha y la alegría, la emoción santa de ver estos dos hijos entregar su vida a Cristo Jesús. Pero yo sé, hermano, yo sé que hay luchas, en todos los hogares hay luchas, y en todos los conflictos hay luchas, y en todos los lugares hay indiferencias. Pero yo quiero pedir a la familia que pase a la pila bautismal, por favor, toda la familia. Aquí tenemos a Maynor. Gracias, hermano Mayro, por acompañarnos una vez más esta mañana. Pasen con sus hijitos, por favor, a la pila bautismal. Pasen como familia a la pila bautismal. Un amén extraordinario para ellos, hermanos. Un trabajo extraordinario de los clubes. Un trabajo extraordinario de los líderes. Un trabajo extraordinario de ellos como familia. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar por ellos. Como necesitamos orar por todas las familias. Porque tarde o temprano vienen las dificultades. Y hay que sobreponerse a las dificultades. Porque Dios es más grande que toda dificultad. Dios es más grande que todo problema. La gracia de Dios es más grande que toda dificultad. Así que vamos a presenciar el bautismo de ellos. Mientras estos niños son bautizados, ¿hay algún padre todavía que sabe que su hijo anda en naturaleza pasada? ¿Sabe usted que su hijo está en su naturaleza pasada? Ahora, estoy hablando de hijos mayores de 6, 7 años, mayores, que ya saben, que ya entienden, que ya conocen. A veces hay personas que dicen, pastor, mire, es que ellos no han estudiado, hermanos, los tienen en la clase de cuna, de infantes, de menores, de jóvenes, conquistadores, aventureros, castorcitos, manitas traviesas, donde quiera. Lo tiene a usted. ¿Quién más tiene que educar a su hijo? ¿Quién más? No, pastor, es que usted no ha llegado a la casa. Si yo ni lo conozco a usted, usted conoce a su hijo. Usted conoce a su Dios. Instruye a su hijo. A veces oramos, Señor, manda un ángel a mi hijo. ¿Para qué? Si ahí tiene 2. Usted es el ángel de su hijo. Si hay alguien esta mañana que todavía no ha entregado su vida a Jesús y usted como padre sabe que debe hacerlo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que alguien te lo vaya a educar? ¿Que alguien te lo vaya a formar? ¿Que alguien te lo vaya a instruir en la palabra? Hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la gracia de Cristo Jesús. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de comenzar de nuevo. Hoy es un buen día para decirle al Señor, Señor, transforma nuestra vida. Vamos a tener la oportunidad de ver estas 2 preciosas joyas entregar su vida a Jesús. Permítame acercarme acá donde está el pastor, para que podamos presenciar esta obra maravillosa de reconciliación, de perdón y de vida eterna. ¿Hay alguien más, hermanos, que debe ser bautizado esta mañana? Y hay miles, millones de personas que deben ser bautizados esta mañana. Pero de los que estamos aquí, usted como padre sabe que ha hecho un trabajo. Usted como líder de la iglesia, de los clubes, de los jóvenes, sabe que ha hecho un trabajo para el Señor. Motive a alguien que entregue su vida a Jesús hoy. Motive a alguien más. Motiva a tu hijo, motiva a tu hermano, a tu familia, motívate. Hoy es el día de salvación. ¿Hay alguien más que debe ser bautizado esta mañana? Que está aquí hoy, que ha hablado con Dios, ha oído la palabra de Dios, tiene la naturaleza del primer Adán. Urge que cambies esa naturaleza para gozar de la vida eterna. Porque la vida, dice Salomón, es
como la neblina que hoy es y al rato no está. Así es la vida. Pero hoy podemos decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero entregar mi vida a Jesús.